Hola chicos, espero que todos se encuentren bien. En este video esta es parte del capítulo 4, vamos a hablar más de fondo acerca del flujo volumétrico y del volumen del reactor, particularmente cuando nosotros pudiéramos tener cambio eh, del volumen o del flujo volumétrico a consecuencia de la reacción química. Así que si el volumen o el flujo volumétrico están cambiando a consecuencia de la reacción química, entonces nosotros, y el propósito de esta presentación, es poder expresar ya sea el volumen o el flujo volumétrico como función de la conversión del reactivo limitante. ¿Sí? Así que vamos a repasar cuándo es que yo me puedo despreocupar de esto, ¿verdad? ¿Cuándo es que yo puedo presumir que el flujo volumétrico es constante? Y yo he enfatizado en las presentaciones que he hecho de este curso que para cualquier sistema en el que yo esté trabajando con reacciones que se lleven a cabo en fase líquida, ¿verdad? Y hemos estado enfatizando de que estamos trabajando con soluciones ideales. Si la reacción se lleva a cabo en fase líquida, pues yo puedo presumir que el flujo volumétrico es constante. De igual forma, si la reacción se lleva a cabo en un solvente, y yo estoy presumiendo que la densidad del solvente es constante, pues no me tengo por qué preocupar por cambios en el flujo volumétrico. Ahora bien, si la reacción se lleva a cabo en fase gaseosa, entonces tenemos que ser mucho más cuidadosos, porque cuando nosotros tenemos reacciones en fase gaseosa, el flujo volumétrico sí puede cambiar. Ahora, nos podemos despreocupar por estos cambios, siempre y cuando la suma de los coeficientes estequiométricos sea igual a cero. Así que si yo tengo una reacción química como esta que está aquí, donde yo empiezo con 2 moles y cuando ocurre la reacción química termino con 2 moles, si no hay un cambio neto en los moles del sistema, entonces yo puedo decir que el flujo volumétrico es constante aún cuando la reacción se está llevando a cabo en fase gaseosa. Si por el contrario yo empiezo con 2 moles de mi reactivo, pero si terminara, por ejemplo, con un solo mol, supongamos que D no se forma, solamente se forma C, si yo tengo cambios en el número totales de moles, entonces yo no puedo presumir que el flujo volumétrico es constante. Otra instancia en la que yo también puedo asumir que el flujo volumétrico se puede aproximar a que sea constante es en sistemas que la reacción se lleva a cabo en fase gaseosa y si esta sumatoria no es igual a cero, pero la composición, las fracciones molares de mis reactivos, de los reactivos en general, tiende a cero, ¿verdad? Por ejemplo, si yo tengo reacciones que ocurren en la atmósfera, que es uno de los ejemplos, si yo trato de simular un sistema donde yo tengo oxígeno, nitrógeno, yo estoy viendo, por ejemplo, moléculas que puedan estar dentro de ese sistema, donde las fracciones molares son mucho más pequeñas que el oxígeno y nitrógeno. Bueno, pues sí, las fracciones molares de los reactivos son mucho menores que las de los otros componentes, pues los cambios que yo pueda obtener del flujo volumétrico probablemente van a ser despreciables comparado, ¿verdad?, con lo que está ocurriendo en el sistema. Así que si las fracciones molares de los reactivos tienden a cero, entonces nosotros podemos presumir que los cambios en los flujos volumétricos también van a tender a cero. Si nosotros estamos trabajando con sistemas cerrados, y aquí tenemos que también tener un poquito de cuidado, si nosotros estamos trabajando con sistemas cerrados, como reactores batch, ¿ok? Si, hayamos dicho, si mi reacción se lleva a cabo en fase líquida o en un solvente, tal y como lo dijimos en la vez anterior, pues podemos asumir que el volumen es constante. Recordamos que cuando estamos trabajando en sistemas cerrados, el volumen es el volumen del líquido que hay dentro de mi tanque. Así que si yo tengo un beaker o un tanque, qué sé yo, de 100 litros, pero solamente 50 litros están siendo ocupados, pues el volumen del reactor realmente son 50 porque es el volumen donde se lleva a cabo la reacción, es ese volumen de líquido donde están los reactivos y los productos. ¿Está bien? Lo mismo pues con el solvente. Si la reacción se lleva a cabo en fase gaseosa y es un tanque fijo, ¿verdad? Es un tanque de stainless steel, el volumen no va a cambiar a menos que el reactor explote. Así que si mi reacción se lleva a cabo en un tanque cerrado de stainless steel, pues el volumen es fijo y no puedo modificar el volumen del sistema. Obviamente, si se generan moles o se consumen moles, la presión del sistema va a estar cambiando, pero si el tanque es fijo, ¿verdad? Es un tanque de stainless steel, pues el volumen es constante y si mi reacción es en fase gaseosa, el volumen es el volumen del tanque donde estén las moléculas del gas. ¿Está bien?
Si por el contrario yo tengo una reacción que se lleva a cabo en un reactor cerrado, pero que tiene la flexibilidad de expandirse o contraerse, como si tuviera una tapa de pistón, por ejemplo, ¿verdad? Bueno, pues si la reacción se lleva a cabo en fase gaseosa y la suma de los coeficientes estequiométricos es igual a cero, o sea, si yo empiezo con 2 moles y termino con 2 moles, pues entonces no va a haber, la presión permanece constante y esta tapa no va a moverse y por lo tanto yo puedo presumir que el volumen es constante. ¿Sí? Si de igual forma, tal y como lo vimos en flujo volumétrico, si mi reacción se lleva a cabo en fase gaseosa, pero si mis composiciones de los reactivos están diluidas, y aquí con I me refiero a los reactivos y los productos, si esas composiciones tienden a cero, lo que domina, ¿verdad? Si es un sistema que está diluido, que hay un inerte que constituye la mayor parte del sistema, para esos casos, aunque, ¿verdad? Yo tenga cambios, aunque haya cambios en los coeficientes estequiométricos, o sea, que yo pueda estar generando moles, si las fracciones molares de los reactivos y de los productos tienden a cero a lo largo de toda la reacción. Entonces, estos cambios van a ser despreciables, la presión va a permanecer siempre constante, esto no va a mover, lo que se mueva de esto va a ser despreciable, por lo tanto podemos asumir que el volumen es constante. ¿Okay? Así que en esos casos particulares yo puedo asumir que el volumen es constante o que el flujo volumétrico es constante. ¿Okay? Vamos entonces a analizar qué nosotros hacemos cuando tenemos casos de volúmenes o flujos volumétricos variables. Por ejemplo, si yo tengo una reacción como esta, donde yo voy a formar enlaces entre A y B, voy a formar una molécula nueva, cuando yo sumo los coeficientes estequiométricos de esta reacción química, noten que C es positivo 1, B es negativo 1, A es negativo 1, así que cuando yo sumo estos coeficientes estequiométricos, esta sumatoria va a ser igual a negativo 1. Si las cantidades, las fracciones molares de A, B y C no tienden a cero a lo largo de toda mi conversión de mis reactivos limitantes. Las cantidades no son despreciables de A y B ni de C. Entonces, si este es el caso y yo tengo, por ejemplo, un reactor de tapa de pistón, o si la reacción se lleva a cabo en un flujo, en un reactor de flujo, entonces estamos viendo que nosotros no podemos despreciar los cambios ni en volumen ni en flujo volumétrico. Por lo tanto, tenemos que relacionar ya el volumen y el flujo volumétrico se convierten en variables, no en constantes, y tenemos que expresarlas como función de la conversión del reactivo limitante. En este caso estamos obviamente asumiendo que A es reactivo limitante. Así que, ¿cómo nosotros relacionamos ya sea el volumen o el flujo volumétrico en términos de qué es lo que vamos a estar haciendo en esta presentación y en los próximos slides que acompañan esta presentación? Para poder relacionar estas variables vamos a utilizar gases ideales, que es lo que vamos a estar asumiendo en este curso. Para gases ideales, si yo estoy trabajando con un sistema cerrado, vamos a empezar con volumen, ¿verdad? Si yo tengo un sistema cerrado que sigue gases ideales, pues podemos decir que la presión por el volumen va a estar dado por los moles totales, R y la temperatura. Así que P en este caso es la presión total del sistema, no es una presión parcial, ¿verdad? Porque esta presión siempre va a estar acoplada a los moles. Así que si yo estoy viendo los moles totales, pues esta presión que está aquí tiene que ser la presión total. Este es el volumen, en este caso es el volumen de reactor del sistema, el volumen del reactor, los moles totales, la constante de gases ideales, que en este caso podemos utilizar 0.082 según las unidades que estemos trabajando de presión, el volumen y pues la temperatura, que vamos a estar trabajando en Kelvin usualmente. Así que si yo utilizo ley de gases ideales para describir el estado termodinámico de mi sistema en cualquier momento, yo puedo utilizar como marco de referencia las condiciones iniciales. Y si yo divido esta ecuación entre las mismas condiciones, pero que tenemos en estado ideal, y despejo por volumen, entonces vamos a tener la ecuación que tenemos acá abajo, donde yo voy a poner que el volumen va a estar dado por el volumen inicial, luego tenemos la razón que hay entre los moles totales y los moles totales iniciales, la presión inicial y la presión que hay en mi sistema, la presión total que hay en mi sistema en cualquier momento a lo largo de la reacción, y la razón de las temperaturas si es que hay cambio en temperatura en el sistema. Por ahora nosotros no estamos tomando en cuenta cambios en temperatura, y para efectos de este material, pues esta división que está aquí va a ser igual a 1. ¿Okay?
Así que esta es la ecuación que nosotros tenemos para relacionar volúmenes con los moles, las presiones y la temperatura. Ahora, el propósito de esta presentación es relacionar el volumen con la conversión y para relacionar el volumen con la conversión, nos vamos a enfocar en este paréntesis que está aquí, que es el que yo estoy marcando en rojo. ¿Okay? Sí se lleva a cabo una reacción química, ¿verdad? Donde yo estoy definiendo A como mi reactivo limitante, es una reacción química genérica, A es mi reactivo limitante, B es el reactivo que está en exceso. Así que vamos a dividir esta reacción química a ambos lados por el coeficiente estequiométrico de A, de forma tal que tenemos las razones estequiométricas de cada una de los reactivos y productos por mol de A que reacciona, ¿verdad? Si nosotros queremos expresar esto en términos de X, pues nosotros podemos utilizar la tabla estequiométrica ya como nosotros lo habíamos hecho anteriormente. Sabemos que los moles totales van a estar dados por los moles totales iniciales. Luego entonces tenemos que añadir los moles totales que aumentan o decrecen dependiendo de lo que se consuma del reactivo limitante. Así que vamos a poner aquí lo que reacciona del reactivo limitante multiplicado por la razón de cambio, el cambio neto que hay cada vez que A reacciona. ¿Okay? Fíjense que este término que está aquí son los moles totales de A que reaccionan. Este término que está aquí en paréntesis es lo que nosotros habíamos definido en las tablas estequiométricas como el cambio de moles totales cada vez que A reacciona y viene siendo la sumatoria de estos coeficientes estequiométricos tal y como están puestos en la reacción que está aquí abajo. Así que este delta viene siendo la sumatoria de todos estos coeficientes, tomando en cuenta que los productos van a tener términos positivos y los reactivos van a tener términos negativos. Así que cuando yo escribo los moles totales, que es lo que está aquí en el numerador, en términos de la conversión de reactivo limitante, yo siempre voy a poder escribir para cualquier reacción química que los moles en un sistema van a depender de los moles iniciales que hayan. Recordamos que los moles iniciales son los moles totales iniciales, incluyendo no solamente los reactivos, sino los inertes, y si hay cantidades de productos presentes inicialmente en el sistema, también hay que añadirlos en este primer término que está aquí. Luego, el segundo término de esta ecuación contiene lo que reacciona de A, o sea que cuando yo multiplico los moles iniciales por la conversión, eso me provee a mí lo que reacciona de A, lo que se consume de A, y luego eso lo multiplicamos por el término delta, que es el cambio de moles que hay en mi sistema cada vez que A reacciona. ¿Está bien? Así que este término que está aquí es como yo puedo expresar, esta ecuación que estoy marcando en rojo, es lo que yo puedo poner aquí en el numerador para expresar los moles totales de mi sistema como función de la conversión del reactivo limitante. Ahora yo miro lo que hay en este óvalo rojo que yo tengo en mi ecuación que proviene de ley de gases ideales. Fíjense que lo que yo tengo en este paréntesis son los moles totales dividido entre los moles totales iniciales. Así que para poder relacionar esta ecuación con lo que está aquí, vamos a dividir entonces a ambos lados de esta ecuación los moles totales iniciales. ¿Okay? De forma tal que lo que tengo a mano izquierda entonces coincide con lo que está dentro de este paréntesis. Ahora fíjense, miren esta ecuación con la que terminamos. Tenemos los moles totales más los moles totales iniciales por X, por el delta, todo eso dividido entre los moles totales iniciales. Noten que esto que está aquí es igual, así que esto yo lo puedo igualar a 1. Y tenemos entonces aquí este otro segundo término, donde tenemos el delta, los moles iniciales de A, la conversión, y en el denominador pues tenemos los moles totales iniciales. ¿Está bien? Así que este término, esta ecuación que está aquí, que es la que nosotros obtenemos cuando dividimos los moles totales en términos de X entre los moles totales iniciales de mi sistema, fíjense que este segundo término que se genera cuando yo divido entre los moles totales iniciales, Na0 entre Nt0 no es otra cosa que la fracción molar de mi reactivo limitante en el sistema. ¿Okay? Así que yo puedo reescribir este término que está aquí en términos de Ya0, que corresponde a la fracción molar de esa especie. Esta ecuación que corresponde aquí, ¿verdad? Es la que nosotros podemos utilizar. Fogler agrupa estos dos términos como este épsilon, donde él dice, bueno, pues los moles totales, la nomenclatura que utiliza Fogler es que lo reescribe
este término que estoy circulando en rojo como un épsilon, y épsilon se define como la multiplicación de la fracción molar entre este delta, que es el cambio de moles por mol de A que reacciona. Cuando yo hago esta multiplicación, es este épsilon que resulta de la multiplicación me provee el cambio en moles cuando la reacción se completa entre los moles que fueron alimentados inicialmente, entre el total ¿verdad? Número de moles que fueron alimentados al reactor. ¿Está bien? Así que recordamos que nosotros comenzamos con esta ecuación, que es la que proviene de la ley de gases ideales, donde nosotros cogimos la ley de gases ideales y la dividimos entre las condiciones iniciales del sistema. Luego entonces pudimos trabajar con la tabla estequiométrica, ¿verdad? Para expresar los moles totales con los moles totales iniciales. Este término que está aquí, en este primer paréntesis que está en la ecuación, pudimos definirlo entonces, o podemos igualarlo a 1, siempre lo vamos a poder igualar a 1 más epsilon x, donde dijimos que este epsilon está dado por la fracción molar del reactivo limitante multiplicado por delta, que es donde delta es la suma de estos coeficientes estequiométricos. ¿Okay? Así que cuando yo quiero expresar el volumen de un sistema donde puede haber cambios en el volumen del sistema a consecuencia de la reacción química, fíjense que yo voy a poder sustituir este término dentro de este primer paréntesis que está aquí, y esta corresponde a la ecuación que describe volumen como función de X y como función de presión y de temperatura también. ¿Está bien? Para efectos de esta primera parte del curso, nosotros estamos despreciando cambios en temperatura. Los reactores están operando a temperatura constante. Por lo tanto, si la presión y la temperatura están constantes en mi sistema, estos dos términos entonces van a cancelarse y terminamos con una expresión que solamente va a ser función de X. Así que esta es la ecuación que podemos utilizar para cualquier reacción química. Fíjense que aquí nosotros no estuvimos utilizando ningún reactivo en particular para expresar esto en términos de X. O sea, esto es los volumen es función de los moles totales entre los moles totales iniciales. Fíjense que la conversión de A surge cuando yo utilizo de la tabla estequiométrica los moles totales como función de la conversión de A. Así que esta ecuación la podemos utilizar para cualquier reacción química, siempre y cuando podamos definir correctamente la razón de cambio o este delta, que sabemos que esto depende de la reacción química porque es la sumatoria de estos coeficientes estequiométricos, y la fracción molar del reactivo limitante, que obviamente eso depende de cuál es el reactivo limitante y las cantidades iniciales de esa especie, que básicamente es ese término que está aquí. Así que cuando nosotros tenemos sistemas donde tenemos cambios en el volumen del sistema, ¿verdad? Tenemos cambios en el volumen, obviamente tenemos que saber el volumen inicial y este término épsilon, pues que depende de la reacción química y de las cantidades iniciales. Ahora, noten que épsilon puede ser positivo o negativo. ¿Okay? Es importante que estemos conscientes de que este épsilon contiene el delta, y este delta que está aquí es el cambio de moles a consecuencia de la reacción química por mol de A que está reaccionando. Recordamos que esta sumatoria puede ser positiva o puede ser negativa. Si nosotros estamos formando más moles, por ejemplo, si yo empiezo solamente con A y termino con C, D y E y tenemos un montón de moléculas como producto, entonces tendríamos un delta que es positivo. Cuando nosotros tenemos deltas positivos, cuando nosotros estamos formando más moles a consecuencia de la reacción química, donde ¿verdad? El delta es positivo, eso resulta en un épsilon que es positivo. Por lo tanto, si yo estoy generando más moles, lo que va a ocurrir en un sistema donde la presión sea constante y que el volumen se esté expandiendo, ¿verdad? Es que el volumen va a aumentar a consecuencia de la reacción química. Así que si yo estoy formando moles en el sistema, si los moles están formándose, la presión se permanece constante, los cambios de moles son positivos, entonces esto va a resultar en cambios positivos. Por lo tanto, el volumen va a ser mayor al volumen inicial con el que yo estoy trabajando inicialmente en mi sistema. Por el contrario, si yo estoy consumiendo moles, por ejemplo, yo empiezo con 3 moles y termino con 1 mol como producto, ¿verdad? Yo tengo A y B y solamente se forma C, no se forma D,
¿verdad? Si ese es el caso y yo tengo una sumatoria de coeficientes estequiométricos que es negativa, o sea que si yo sumo los coeficientes estequiométricos que hay aquí y hay más reactivos que productos, en ese caso la sumatoria va a ser negativa, delta va a ser negativo y como delta va a ser negativo, eso va a resultar en que epsilon va a ser negativo. Cuando yo tengo reacciones químicas donde se consumen moles, ¿verdad? Donde yo tengo más moles en el lado de los reactivos que en el lado de los productos, entonces el epsilon va a ser negativo. El resultado de esto es que, como este término sería negativo, lo que implica esto es que el volumen va a ir disminuyendo a medida que progresa la reacción química. ¿Está bien? Ahora, un procedimiento bien parecido nosotros lo podemos hacer para sistemas de flujo, recordando que cuando estamos trabajando con sistemas de flujo, cuando escribimos la reacción química y yo tengo un reactor de flujo, supongamos que yo tengo la misma reacción química, pero se lleva a cabo en un reactor CSTR o un reactor BFR, pues la ecuación de gases ideales que yo voy a utilizar para describir sistemas de flujo, obviamente describimos la presión, pero entonces no vamos a poner aquí el volumen, sino el flujo volumétrico. Así que condiciones iniciales o condiciones de entrada del reactor, tenemos la presión total inicial, el flujo volumétrico, el flujo molar total y la temperatura de entrada. Estas serían las condiciones iniciales en el reactor después de que empiece la conversión, ¿verdad? A medida que hay cambios en los flujos molares, ¿verdad? Y en flujo volumétrico o en las presiones del sistema, yo entonces a cualquier condición dentro de mi reactor, yo puedo escribir la ley de gases ideales en términos de la presión total, el flujo volumétrico total, el flujo molar total, la constante de gases ideales y de la temperatura. Fíjense que si mi temperatura y mi presión es constante, la división entre Ft y Ft0, que es lo que yo estoy utilizando en la relación ¿verdad? De flujo volumétrico, este término va a ser igual a 1 más epsilon x, tal y como lo habíamos visto para sistemas cerrados, donde se define f de t entre ft0 como 1 más epsilon xj, donde epsilon va a ser nuevamente la fracción molar que está entrando y el delta viene siendo la sumatoria de los coeficientes estequiométricos, que nuevamente puede ser positivo o puede ser negativo, dependiendo si yo estoy generando moles o consumiendo moles a consecuencia de la reacción química. Para sistemas de flujo, donde yo puedo tener flujos volumétricos variantes, entonces expresamos el flujo volumétrico como función del flujo volumétrico inicial más epsilon multiplicado por 1 más epsilon de x por la razón de las presiones y de las temperaturas. Nuevamente, para efectos de este curso, para efectos del comienzo de este curso, estamos despreciando cambios en temperatura, estamos también despreciando cambios en presiones. Así que si la presión y la temperatura es constante, ¿verdad? Cuando acoplamos esto a la ecuación de gases ideales que obtenemos en este caso, pues tenemos una expresión que es idéntica a la que obtenemos para volúmenes en reactores cerrados. Cuando yo tengo un sistema de flujo, entonces la variable que vamos a estar correlacionando con la conversión, obviamente no es el volumen, es el flujo volumétrico. Y el flujo volumétrico va a depender no solamente de la conversión, sino también depende de las condiciones iniciales y depende de la razón de cambio que hay de moles a consecuencia de la reacción química. Nuevamente, fíjense, nuevamente, si la sumatoria de mis coeficientes estequiométricos es cero, o sea, si yo sumo estos coeficientes estequiométricos y la suma es igual a cero, noten que si delta es igual a cero, porque no genero ni consumo moles, entonces epsilon automáticamente va a ser cero. Y este término se cancela y me da el resultado de que el flujo volumétrico va a ser constante. Por el contrario, si epsilon es positivo, o sea, si yo tengo más moles en el lado de los productos que en el lado de los reactivos, eso quiere decir que el flujo volumétrico va a ir aumentando a medida que progresa la reacción química, porque eso significa que el delta va a ser positivo. Si este delta es positivo, el epsilon es positivo, y cuando yo ponga aquí el valor correspondiente al delta, eso quiere decir que a medida que progresa la reacción química, el flujo volumétrico en ese sistema de gases va a ir aumentando a medida que la reacción progresa. Por el contrario, si yo tengo más moles en el lado de los reactivos que en el de los productos, eso implica que entonces el delta va a ser negativo. Si este delta es negativo, recuerden que Y siempre es positivo, así que si yo tengo un término negativo, si este delta es negativo,
por obligación epsilon va a ser negativo. Y eso significa que el flujo volumétrico va a ir disminuyendo a medida que la reacción progresa. ¿Okay? Así que para poder visualizar esto, ¿verdad? Si queremos visualizar cómo hacemos estos cálculos, si yo tengo una reacción, por ejemplo, de 3A más 2B pasando a 3C, si yo quiero calcular epsilon en este sistema y me están diciendo que la alimentación al reactor es equimolar de A y de B, bueno, pues si sabemos que la reacción es equimolar de A y de B, lo primero que tenemos que hacer es saber cuál es el reactivo limitante, porque sabemos que todas las ecuaciones en este curso de cinética siempre se van a expresar en términos del reactivo limitante. Así que si me dicen que la alimentación al reactor es equimolar, eso quiere decir que si yo tengo las mismas cantidades de A y de B, pero necesito más moles de A que de B para llevar a cabo la reacción, pues por lo tanto el reactivo limitante es A. Si A es mi reactivo limitante, vamos a dividir ambos lados de la reacción por el coeficiente estequiométrico de A, que es 3 en este caso. Así que dividimos entre 3 a ambos lados de la ecuación, de la reacción, y tenemos esta reacción resultante, que es la reacción por mol de A que reacciona. Ahora fíjense que lo que yo estoy ilustrando en este ejemplo es cómo calculamos epsilon para este caso. Así que epsilon lo calculamos tomando en cuenta la fracción molar y tomando en cuenta la razón de cambio o la sumatoria de estos coeficientes estequiométricos. Así que este delta está dado por la sumatoria que yo pueda tener en esta reacción. Fíjense que yo lo puedo calcular aquí directamente, o si voy a esta ecuación, a esta reacción que está arriba, yo puedo poner 3 menos 2 menos 3 y ese resultado lo divido entre el valor absoluto del coeficiente estequiométrico de A, ¿está bien? Que básicamente es lo mismo que hacer esta sumatoria que tenemos aquí. Así que este 1 positivo proviene del coeficiente estequiométrico de C, que es el producto, es positivo. Este negativo 1 proviene de A, que sabemos que es un reactivo, es negativo 1, y este negativo 2/3 proviene del coeficiente estequiométrico de B. Cuando llevamos a cabo esta sumatoria, pues delta resulta que es negativo 2/3. Fíjense que Y a 0 es un medio porque las cantidades son equimolares, eso quiere decir que es 0.5 de A y 0.5 de B, y por lo tanto, pues yo tengo que multiplicar 0.5 por negativo 2/3 y eso me resulta en un epsilon que es negativo 1/3. Noten que en esta reacción química la razón de cambio es negativa. Eso quiere decir que obviamente, ¿verdad? Que aquí lo podemos ver bien ilustrado. Fíjense que yo comienzo con 5 moles, termino con 3 moles. Así que yo tengo más moles en el lado de los reactivos que en el lado de los productos. Eso quiere decir que a medida que la reacción ocurre, va a ir disminuyendo los moles que hay en el sistema. A medida que la reacción progresa, el número total de moles se va a ir disminuyendo a consecuencia de la reacción química. Esa disminución en el número total de moles va a ocasionar que entonces, si mi sistema se lleva a cabo en un reactor de flujo, ¿verdad? En un PFR o un reactor CSTR, eso va a ocasionar que el flujo volumétrico en ese sistema va a ir disminuyendo a medida que la reacción progresa, porque los moles se están consumiendo comparado, ¿verdad? Yo tengo menos moles en el lado de los reactivos que en el producto, así que cada vez que se forma o que ocurre la reacción química, voy a tener una cantidad menor de moles con la cual yo comencé. Y eso va a tener un impacto en el flujo volumétrico y para poder correlacionar el flujo volumétrico con la conversión, es esencial poder calcular este término epsilon, que es el que vamos a estar utilizando para describir el flujo volumétrico como función de la conversión del reactivo limitante. Como para terminar en esta presentación, les muestro, les voy a poner esta reacción para que ustedes lo hagan de práctica, donde tenemos esta reacción química, les estoy dando las fracciones molares de los reactivos, NH3 y oxígeno, tenemos un inerte, les estoy dando las concentraciones total inicial en el sistema, ¿verdad? Tenemos un flujo total inicial, una concentración total inicial. Les pido que escriban la tabla estequiométrica en términos del flujo, ¿verdad? En términos de flujos molares, o sea que para cada una de estas especies me pongan cómo el flujo cambia en términos de la conversión del reactivo limitante, y luego les pido que asumiendo si la reacción es una reacción elemental, cómo entonces podríamos escribir la rapidez de reacción en términos de la conversión. Así que tenemos que trabajar con la tabla estequiométrica que desarrollamos en la parte A,
y en términos de B, en la parte B, pues reescribir esta rapidez de reacción como función de X. Así que les dejo esto para que practiquen. Espero que este material esté claro y saben que si tienen dudas, preguntas, pueden siempre hacerla a través del correo electrónico o preferiblemente en la plataforma del curso en UPR en línea.